Manfred en una especie de entrevista, nos cuenta sus planes, sus proyectos, que parecen fantasiosos para salvar Bolivia, si es que él llega a ser presidente. ¿Será que cumple o será pura humareda? Actualmente he estado en las fábricas de litio más grandes. No te olvides de que tenemos la mayor cantidad de reservas de litio y estoy viendo para poder lograr los recursos y abriendo mercados para poder lograr mover toda la cadena productiva para que no simplemente seamos vendedores de materia prima, como siempre ha sido el país monoproductor y exportador de materia prima. En cambio, hoy tenemos que darle valor agregado y te digo, querido Alejandro, que es una gran cantidad de recursos económicos. Por eso yo digo, y no en vano digo, lo que nos ha hecho desde 1825 a la fecha, para decir 200 años, ahora vamos a iniciar una transformación profunda para la economía boliviana, para que sea uno de los países más ricos de Sudamérica. Porque no solamente vamos a utilizar el litio, que te estoy hablando de 214 billones de dólares, y si le damos valor agregado, te estoy hablando de 430 billones de dólares. Imagínate la cantidad de recursos, pero además tienes la minería, tienes oro, tienes wolfram, tienes plata, tienes todos los estaños, bismuto, tienes hasta cobre, ¿no es cierto? Pero además de eso, tienes una potencialidad turística tremenda en diferentes lugares de Bolivia. Tienes la Amazonía, donde tienes una gran cantidad para poder hacer emisión de bonos de carbono. Lo que sí tenemos que ingresar, sí o sí vamos a trabajar para poder ingresar a la carretera bioceánica que nos han excluido, nos han sacado de la carretera porque no hay orden en el país. Entonces hay que empezar poniéndole orden, cumpliendo la Constitución, cumpliendo las leyes, porque dicen, claro, si vamos a Bolivia, pasamos la carretera, nos bloquean y van a malograr todo el comercio internacional. Entonces tienen que tener la seguridad de ellos que sí va a haber el cumplimiento de las leyes y de todo lo que pueda significar el orden en Bolivia para que puedan transitar y podamos empezar a exportar la gran cantidad de productos agrícolas que podamos tener. Mira, Alejandro, cómo Rondonia, que del Brasil, exporta toda su agricultura hacia el Asia, hacia el Japón. ¿Qué nos dieran ellos por tener nosotros, digamos, las condiciones para poder exportar también nuestros productos agrícolas? Entonces, tenemos que tener otra visión de Estado. Yo tengo otra forma de pensar totalmente diferente a lo que ha sido el país hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora ha llegado el momento de las provincias también. No es solamente trabajar en el eje metropolitano. Tú sabes que en Cochabamba, por ejemplo, la gente se va a vivir a Sacaba, Colcapirua, Quillacollo y la ciudad de Cochabamba, Tiquipaya. Ahí vive la gente. Pero a ver, andate a Omereque, a Pasorapa, vas a ver que la gente va a fin de semana, abre su casa, la limpian un poco, se hace una parrillada, duermen en la noche y el domingo vuelve. ¿Por qué? Porque no hay ningún movimiento económico, no hay las condiciones. En cambio, si logramos un equilibrio en las provincias, el poder equilibrar las provincias, aparte de hacer un pacto fiscal para que tengan más recursos, lograr alianzas públicas privadas en función de la vocación productiva de estas provincias, vas a ver un país totalmente diferente, totalmente cambiado, y mucha gente va a preferir irse a las ciudades intermedias. ¿Has visto cómo es en Europa? Viven en las ciudades intermedias. Aquí en Estados Unidos, en las ciudades intermedias. Entonces, hay movimiento económico, hay trabajo, hay distracción, hay cines, hay todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el país. Capitán, una consultita. Usted nos hablaba sobre el tema económico. ¿Cuál es el modelo económico que usted le tiene preparado para el país? ¿Va a manejar bajo qué términos? Me imagino que ya está bastante avanzado, o si es que ya lo tiene su programa, su visión de este país. ¿Cuál es el modelo económico que va a tener y va a instaurar en el país? Ya, lo primero, como te digo, querido Alejandro, antes de poner el modelo económico que sea en el país, primero hay que poner orden, porque si no pones orden, ningún modelo económico va a funcionar en Bolivia. Hoy vivimos un capitalismo de Estado secante, es decir, por eso el déficit fiscal sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, porque el estatismo ha crecido, el Estado ha crecido tanto que la situación ya es de crisis económica en el país. Entonces, nuestro modelo económico es tanto Estado que sea necesario y tanto mercado que sea posible. Una economía mixta, una economía de alianzas públicas privadas, una economía donde en el tanto Estado que sea
posible podamos lograr también alianzas públicas privadas para manejar las empresas estratégicas, ya sea yacimientos de litio boliviano, yacimientos petroleros fiscales bolivianos, las empresas estratégicas, inclusive lo que era antes el yoid aéreo boliviano, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Por la seguridad de la gente, para evitar lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces, un modelo económico donde vamos a traer la mayor cantidad de inversiones al país, donde vamos a hacer una gran cantidad de alianzas públicas privadas, porque la ciudad de Cochabamba es la única ciudad, la única de Bolivia que ha hecho alianzas públicas privadas. Nosotros, la alcaldía, hemos hecho alianzas públicas privadas con la Feria Internacional. En 11 días, el primer año hemos movido 150 millones de dólares y hemos ganado 18 millones de bolivianos. El segundo año hemos hecho 175 millones de dólares y hemos ganado 21 millones de bolivianos. Y esa ganancia se traduce en inversión. Se ha hecho el pabellón más grande de la feria, el Canata, y ahora estamos haciendo la plaza de comida de 2 pisos, es decir, dando comodidad a los visitantes y a todos los expositores, emprendedores que han llevado sus productos y han podido vender. Pero además en esos 11 días la gente conoce dónde produce, eso hace mover la economía. Estamos iluminando toda la ciudad de Cochabamba con extranjeros que han confiado en Bolivia, que han confiado en Cochabamba, que han confiado en la ciudad y están iluminando con luces LED. ¿Y qué nos cuesta? Nada, el ahorro es el que paga la iluminación. Hemos hecho el restaurante Patrimonio, estamos haciendo en este momento el Fexco Arena más grande de Bolivia y más grande que Viña del Mar. Es decir, el Fexco Arena para atraer artistas a nivel internacional están con una inversión de casi 3 millones de dólares. Entonces, son privados los que están haciendo, es una alianza pública-privada donde ganamos ambos. Es una economía totalmente diferente la que va a primar en el país y vas a ver la cantidad de inversiones, de generación de fuentes de empleo y que no solamente sea el Estado, las alcaldías, agencias de empleo, las gobernaciones, agencias de empleo, las universidades, agencias de empleo, no, ya tiene que haber, ayudar a los privados, no puedes competir, querido Alejandro, al privado, no puedes hacer una pollería de 600 millones de bolivianos compitiendo a los privados, es decir, más bien hay que ser un gobierno facilitador. Capitán, y una consultita, cuando usted nos habla de poner orden, ¿usted qué haría? A ver, lo más cortito posible, ¿usted qué haría con respecto al tema del Chapare, por ejemplo? No puede ser porque haya una región que no tenga Estado. Tú sabes, el Chapare no tiene Estado, no ha habido policía. ¿Dice que han llegado los policías? No sé si habrán llegado. Inclusive han tomado una división. ¿Cómo es posible? Eso nunca en la historia ha pasado. Y no te digo que tengan que asesinar ni nada de eso, pero hay que hacerse respetar y hay que hacer respetar la institucionalidad y para eso hay leyes y para eso hay Estado y hay que intervenir. No puede ser que haya una región, una sola región sin Estado, querido Alejandro. ¿En cuánto tiempo, más o menos, escuchando por el tipo de propuestas que nos está dando, en cuánto tiempo usted cree que la balanza comercial del país va a entrar en un superávit y más o menos en cuánto estimula usted o más o menos cuánto se proyecta en millones de dólares que vamos a tener? Y el tema de la reposición de las reservas internas netas del país, más o menos, ¿qué proyección le da usted a todo este tema económico? Lo más complicado es hablar de términos, como decir, no, en los primeros 100 días, en los primeros 200 días, no. El primer año, obviamente que no nos vamos a dar más del primer año, de repente sea lo antes posible. Es decir, vamos a tener, hoy, si tú te pones a pensar las reservas internacionales, decían que eran 1.700 millones de dólares y que hubieran subido a 1.900 por la subida del oro. Sin embargo, tú sabes que a los bancos se les debe 2.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Los ahorros de la gente. Si disminuyes eso, estamos en menos, estamos en déficit, en un déficit tremendo. Entonces, necesitamos por lo menos 10.000 millones de dólares para poner a la normalidad al país, para poder tener combustible, es decir, tener gasolina, tener diésel, devolver a los bancos y el movimiento económico con algunos ajustes en función de cambiar el modelo que tengamos que hacer. Hay que hacer algunos ajustes importantes, hay que ver qué empresas del Estado funcionan y cuáles no funcionan. Las que no funcionan, haremos alianzas públicas privadas para ver si funciona. Y si no funciona,
lamentablemente no las podemos seguir manteniendo, porque si no, el déficit sigue creciendo. O sea que usted mantendría, son más de 76 empresas públicas que tenemos, ¿usted las mantendría o vería la rentabilidad de cada una de ellas? No, hay que ver la rentabilidad de cada una de ellas. Y en las que realmente te digan, no, esta funciona, a ver, hagamos una alianza pública-privada con inversión privada, porque yo te digo, el Estado es el peor administrador. Te digo yo, hermano, esta es la quinta vez que soy alcalde, he sido gobernador, yo conozco las empresas del Estado. Si no estás tú a la cabeza detrás de eso, la cosa no funciona, ¿no es cierto? Entonces tienes que estar detrás de eso para que funcione, como funciona la alcaldía de la ciudad de Cochabamba. Entonces, necesitamos esa cantidad de recursos y yo ya sé cómo traer sin necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional, sin necesidad de prestarme, sin necesidad de seguir endeudando al país. Vas a ver lo que yo voy a hacer para tener esos recursos económicos. No en vano estoy viajando de viaje en viaje. Yo no viajo de turismo. Es decir, imagínate, 37 horas he viajado, ida, y otras de vuelta, o sea, qué viaje más largo, pero vale la pena por el país y vale la pena por lograr una solución inmediata para Bolivia. Igualmente vas a ver en el tema de la gasolina, sin subvención, no va a costar más de 5 bolivianos, tanto el diésel como la gasolina. Vas a ver cómo va a cambiar Bolivia, y te digo, no te digo de memoria, sino es que yo estoy viendo, trabajando, interactuando, concertando, para poder lograr lo que te estoy hablando. La representación más o menos que hacemos de la parte económica, cuando hablamos del tamaño del Estado, ¿usted mantendría el tamaño que tiene actualmente el Estado? ¿Lo reduciría? Por ejemplo, le hago un ejemplo. La alcaldía de Cochabamba, ¿cuántos empleados tiene en este momento? Imagínate, en este momento tú tienes que estar bajo la Ley General del Trabajo, lamentablemente, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, yo cuando era alcalde, Alejandro, porque he sido alcalde, es la quinta vez, tenía más o menos 1.200 trabajadores en toda la alcaldía con las empresas descentralizadas. Ahora, ¿sabes cuántos trabajadores hay? 10.000 trabajadores. Tenemos que pagar 40 millones cada mes de salarios. ¿Te imaginas con lo que podríamos hacer con eso? Entonces, y claro, tú votas a una persona, feliz se va, 6 meses, 7 meses, 8 meses, un año de vacación, y luego viene y te dice, vuelvo bajo la Ley General del Trabajo, y vuelve y le tienes que pagar los 8 o 9 meses que estaba afuera. Y eso te cargan a ti, porque lo has votado estando bajo la Ley General del Trabajo. Entonces no los puedes votar, la situación es bien complicada, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, yo achicaría el Estado de 17 ministerios, los vamos a volver a 12, que es suficiente, 12 ministerios. Con eso vamos a tener... Capitán, de estos 17 ministerios, estaría sacando 5 ministerios. Más o menos, ¿cuánto de plata estaríamos ahorrando quitando estos 5 ministerios? Mira, esto hemos ido calculando. Créeme que, para empezar, 12 ministerios, un ministerio va a ser un ministerio de Economía y otro ministerio de Finanzas. Tú me dirás, ¿por qué 2 ministerios de Economía? Uno de Economía, que va a ser de economía para la gente, para los emprendedores, para las empresas, para coadyuvar a que esta gente pueda generar fuentes de empleo y podamos lograr productos competitivos para exportar, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un ahorro de más de casi 100 millones de dólares año que vas a tú ahorrar, ¿no es cierto?, en lo que estás gastando ahorita. Tenemos un crecimiento de más de 600, es decir, más de 600 empleados que el Estado ha contratado. Y eso es bastante, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy más que nunca tenemos que pensar en generar fuentes de empleo, obviamente, pero con las alianzas públicas-privadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Capitán, a ver, la gente aquí está como loca, nos ha disparado el rating, estamos con 2.500 personas en vivo ahorita. La gente nos pregunta como loco, pregúntale a Manfred si él es de derecha o de izquierda, dice. Ya. Dile que yo soy nacionalista, estoy por encima de la izquierda y la derecha. Esa amorfa situación ya anacrónica, si eres de izquierda a derecha. Yo soy una persona nacionalista, estoy por encima de la izquierda y la derecha. Y mi actuar, mi accionar ha sido ese. Yo puedo mostrar el certificado de gestión en la alcaldía que hemos trabajado para la gente más pobre en la zona sur, dándoles agua,
dándoles todo lo que significan escuelas, hospitales, caminos, todo lo mejor para ellos, sin descuidar las zonas más ricas de Cochabamba o las zonas más pudientes de Cochabamba. Había una consulta. ¿Qué está haciendo APB Súmate para evitar el fraude electoral y qué está haciendo Manfred Reyes Villa con respecto al padrón electoral que está pasando que todo el mundo sabe que existe una inflación, que el padrón electoral se encuentra amañado, que existen bastantes denuncias? El 2020, el Búnker ha presentado 2020 pruebas al órgano electoral de fraude. Hemos presentado estas mismas pruebas a la OEA, hemos presentado. ¿Qué piensa respecto del padrón electoral y de la forma en hacer la elección? Bueno, en realidad hemos hablado nosotros con el Tribunal Supremo Electoral, han abierto ellos sus puertas para que podamos hacer una verificación y vamos a traer gente de afuera que saben exactamente el manejo del padrón electoral para hacer un control electoral. Es la única manera de que podamos estar todos seguros, ¿no es cierto? No hay otra forma. Perfecto, perfecto. Vamos a seguir aquí. Están como locos, quieren saber. La verdad es que queremos decirle, voy a aprovechar estos segundos para decirle a todo el país que el trabajo del Búnker es hacer que todos los candidatos vengan acá al Búnker y le expliquen qué es lo que quieren hacer por el país, porque mucha gente no sabe cuáles son los proyectos o qué es lo que quiere hacer cada candidato. Acá dice, ahora que estamos en esta coyuntura política, ¿usted cree, capitán Manfred Reyes, qué opina sobre Luis Arce, su gobierno, y qué podría decirle a todos los políticos que dicen que usted es socio y aliado de Luis Arce Catacora? Imagínate, querido Alejandro, cómo yo podría ser socio del MAS cuando me han incendiado la prefectura, cuando han matado a Cristian Urresti, cuando he tenido que estar más de 11 años fuera del país. O sea, yo, por eso digo, yo soy el único que he retornado al país y me he quedado. Es decir, ¿para qué? Para poder lograr, no han querido posesionarme, acuérdate, en la alcaldía, me han inhabilitado 3 veces. Y ha tenido que ser el pueblo de Cochabamba el que se ha movilizado hasta la Corte Superior de Justicia para que me posesionen. Entonces, ¿cómo yo podría ser aliado? Esa es parte de la guerra sucia, es decir, aliado. Ha sido la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ha levantado con los documentos que tengo, la OEA, ha levantado todos los procesos infundados que no gozaban caso de corte, porque los prefectos, como era la ley, gozaban caso de corte, y a mí me han llevado a la justicia ordinaria. Entonces, no hacía David Sánchez, que era del MAS, han llevado a otros prefectos que no eran del MAS, pero los han llevado a caso de corte, y a mí, claro, instrucción, como han instrumentalizado al Poder Judicial, era el enemigo más peligroso, tenían que sacarme del país, y por eso he estado fuera del país. ¿Cómo podría ser yo aliado? O sea, esa es la mentira más grande. Imagínate, cuando mi madre moría, yo necesitaba ir urgente al país, y ¿sabes qué han dicho? Si quiere venir al país, que venga vestido de chola. Y sin embargo, el día del sepelio de mi madre, estaban alrededor la gente de inteligencia viendo que yo llegue para tomarme preso, como lo han hecho con Leopoldo Fernández, que era mi candidato a la vicepresidencia, y lo han destruido en la cárcel. Está enfermo ese hombre, entonces querían destruirme de la misma manera. Gracias a Dios no me han destruido, he tenido la fuerza de ponerme a buen recaudo y volver al país con todas las condiciones, porque si Manfred hubiera tenido algo, no hubiera retornado al país. Entonces yo no tengo absolutamente nada que ver. Jamás me he sentado ni un minuto a tomar una taza de café con el actual presidente, ni con nadie. Lo que sí, como alcalde, y tú sabes, eres concejal, tiene que haber una relación con los ministerios, porque para sacar un río CP tienes que ir al ministerio a sacar, al de planificación, al de economía, para que te den el río CP, porque seguimos recontra centralizados en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. Esa es la verdad. Respecto, vamos a hablar por un tema que nosotros venimos conversando mucho desde el Búnker, venimos peleando. Hemos realizado una gira de la unidad, hemos hecho muchas cosas y hemos hablado mucho del tema de la unidad. Y todos decían, muchos políticos nos decían, nosotros queremos unidad, pero ya no juntuchas en base a alianzas de 4 paredes. Y hemos visto la forma, mediante nuestros asesores y demás, cuál era la forma para poder agarrar y para poder hacer la unidad. Y el Búnker dijo, la forma de hacer
unidad es mediante primarias ciudadanas. Y las primarias, capitán, se van a llevar sí o sí, se van a llevar sí o sí. Hemos recibido la confirmación del Comité Cívico Pro Santa Cruz que van a ser uno de los impulsores de las primarias ciudadanas. Ellos van a impulsar también estas primarias. Usted va a participar de las primarias, capitán, porque estas primarias, que aquí dentro de estas primarias van a existir debates. O sea, me encantaría verlo usted debatir con todos los otros precandidatos y que se convierte en una unidad 100% disputada en la que el pueblo elija su candidato. ¿Qué opina usted? ¿Va a participar de las primarias? Claro que voy a participar, es la única manera, no es la forma de, como usted dice, entre cuatro paredes hay que se cierren, porque el voto no se transfiere. No es que uno va a decir, a ver, voten por tal y el pueblo como boludos van a ir y van a votar. No, no, no hay eso. Y debería ser institucional, es decir, tenemos que institucionalizar, tenemos que constitucionalizar algún momento las primarias abiertas en el país, no las cerradas como existe una ley. Entonces, abiertas así, quien elige es el pueblo. Y ojalá que una vez que elija, todos vayan por ese camino, porque has visto, hacen encuestas, uno gana, dice, ah, no, deben ser truchas, ah, no, han debido pagar. ¿Quién va a pagar? Como si vieran en todas las encuestas en este momento, querido Alejandro, vamos primeros. Y vamos primeros porque tenemos un certificado de gestión. ¿Cuál es la clave de un mandatario? A ver, de un presidente, o de un gobernador, o de un alcalde, es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esa es la realidad. Si mejoras la calidad de vida de sus habitantes, generas economía, tiene empleo, logras una solución importante para ellos, entonces votan por ti. No te digo que sea fácil ganar una elección, pero más difícil es mantenerte, porque si la primera vez no has cumplido, la segunda ni la tercera, difícil que vuelvan a votar por ti. Yo esta es la quinta vez que soy alcalde y con mayoría, ¿no? Somos digamos, uno de los que más votación después del Alto, hemos logrado 7 concejales y después de haber retornado 11 años. Es la credibilidad del pueblo cochabambino hacia nuestra gestión. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta y nos dicen, ¿no? Y mire, ¿sabe qué, capitán? Esto yo quisiera aclararlo en público. Aquí hay un muchacho, Álvaro Gárate se llama él, y dice, siempre dándole ustedes espacio a su aliado. Durante mucho tiempo nos vienen diciendo que el búnker tiene algo que ver, que el búnker, que usted y nosotros del búnker hemos firmado una alianza y somos la misma sangre. Por favor, capitán, yo personalmente, Alejandro Kisberg Gamarra, primera vez en la vida que tengo una reunión de cerca, sí. Ni siquiera de cerca, pero de forma virtual con el capitán Mafre Reyes Villa. Y capitán, por favor, ¿usted tiene alguna alianza con nosotros? ¿Somos amigos? ¿Somos hermanos? ¿Qué somos? Bueno, somos bolivianos y yo voy a trabajar para todos, ¿sabes qué? Mira, para que veas cómo es la guerra sucia, ¿no? Por eso me dice, es aliado del presidente o del MAS. Ahora dicen, es aliado del búnker, porque claro, en las encuestas que hace el búnker salgo primero. Es aliado del empresario, ¿cómo se llama? El que vive en Estados Unidos, el señor Cloud. Yo, nada que ver, porque ha hecho unas encuestas, soy primero. Ha hecho unas encuestas John Arandia, soy primero. Hace una encuesta el señor que tiene una revista Placer y Poder de Santa Cruz, ya, ¿quién paga? Es decir, en todas las encuestas acaba C.S. Mori, ahora van a decir que soy aliado de C.S. Mori también, no. Lo que pasa es que estamos ganando y lo que debería hacerse realmente la gente, dice en la unidad, únanse pues al ganador, ¿no es cierto? Al que hace gestión, al que va a sacar Bolivia adelante, no al que habla y habla y habla. Puedes hablar muy bonito, pero la cosa es tener la experiencia de lo que es una gestión, de la interacción con un pueblo. Para ser presidente, querido Alejandro, mínimo debería ser alcalde o gobernador y tener esa experiencia. ¿Por qué crees que Carlos Mesa ha renunciado 3 veces? Porque le ha faltado esa experiencia. Si hubiera sido alcalde, gobernador, un tipo inteligente, seguramente le hubiera hecho una buena gestión. El actual presidente igual tiene el mismo problema, porque la experiencia de manejar a un pueblo es realmente bien importante. Evo Morales tenía la experiencia, manejaba sindicatos, por eso se ha ido manteniendo. Pero ahora ya no puede ser el candidato, así quiera él ser. Entonces, y acaba de salir una sentencia que yo no la voy a decir, que ha salido recientemente para Nicaragua, que es algo que también le impide a Evo Morales. Seguramente la van a comunicar, hoy día me he enterado
la van a comunicar en estos días, seguramente a nivel internacional públicamente. Capitán, con esta pregunta ya casi nos vamos en la penultimita. Ya, pero yo no tengo nada que ver con ustedes, con el búnker, por si acaso. Primera vez que estamos hablando contigo, Alejandro. ¿No es cierto? No hemos tenido ni el gusto de darte la mano personalmente, o sea que no tengo nada que ver. Y eso que yo también soy autoridad en Cochabamba y en los actos o algo, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de poder comentar. Pero bueno, esta preguntita le hace uno de los bunqueros, Álvaro Gárate, dice, el tema, no se puede, tanto menciona el capitán el tema de las alianzas público-privadas, no se puede hacer una alianza público-privada para poder gestionar el saneamiento básico de la ciudad y que no esté inundada, dice. Bueno, el tema de la ciudad inundada es por la cantidad de basura que van echando pues en las bocatormentas, en la gente, lamentablemente, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho desagües en todas las 6 de agosto. Yo acabo de hacer todas las 6 de agosto que se inundaba. Hemos hecho avenidas, no podemos hacer todo en el tiempo que estoy, 3 años, pero sí, la ciudad se ha venido inundando hace cuánto tiempo. Y obviamente nadie te lo va a hacer una alianza pública-privada porque no ganas plata del alcantarillado, o sea, no te van a pagar. Alianzas públicas-privadas significan otra cosa. Negocios de este tipo, por ejemplo, que te estoy diciendo, necesito de hacer la Feria Internacional porque ahí entran recursos, o hacer, digamos, lo que va a ser la FEXCO, el FEXCO Arena más grande porque vas a traer artistas internacionales, van a ganar ellos y vamos a ganar nosotros. Esas son alianzas públicas-privadas. Y en las provincias vamos a ser en función de la vocación productiva, agricultura, podemos exportar. El Asia está desesperado de alimentos de agricultura que podemos mejorar con tecnología, con todo para exportar y abrir mercados. Ahora vamos a tener la diplomacia del desarrollo, que van a ser embajadores que ya no solamente van a venir a hacer relaciones públicas, sino tienen que ayudar a exportar nuestros productos, querido Alejandro. Muchísimas gracias, capitán. De verdad le agradezco muchísimo por estos 30 minutos que nos ha regalado. Gracias y sin insultos, querido Alejandro. Eso es lo importante. Todos somos bolivianos. Yo voy a buscar la unidad. Yo por eso he dicho, no me voy a dirigir nunca más peyorativamente contra ningún candidato. Todos me atacan. Bueno, seguramente será porque somos los primeros. Pero yo le digo a la familia boliviana, pueden grabar el día de hoy con el búnker. Yo voy a hacer que Bolivia sea uno de los países más ricos de Sudamérica, y cuando yo digo algo, lo cumplo. Muchísimas gracias, querido Alejandro.